Bien, entonces le comento un poco cómo vamos a ver el contenido del curso, lo que queda del parcial. Esta semana vemos justamente este 4.1 que está aquí, ¿sí? Equilibrio en dos dimensiones. La siguiente semana empezamos con el equilibrio en tres dimensiones, el día martes. Pero el jueves yo les voy a tomar la lección ya. La lección de el capítulo 3, ¿sí? La lección del capítulo 3. Entonces, igual lo voy a poner en anuncios, pero ya que sepan ustedes que ese día va a haber lección. Y déjenme chequear el calendario. Sería, a ver, jueves 2 de julio. Sí, esa sería ya la quinta semana de clases. Allí vamos a tener la lección. Por favor, me confirman que sí se escucha lo que estoy diciendo, ¿verdad? Sí, profesor. Chévere. Bueno, entonces ya están advertidos. Yo les voy a mandar igual un deber, que, que al igual que el primer deber lo voy a recoger el día de la elección. Entonces, pues, al igual como el de la primera elección, pues son problemas parecidos, ¿verdad? Y bueno, pues también habrá una parte de teoría, pues tendrán que leer un poco los conceptos que hay allí. Hay un resumen, en cada capítulo hay un resumen, y en cada a los problemas por sección, ¿sí? En cada capítulo ahí dice para qué sirve cada especie de problema en el libro. Así está, así está distribuido, así está organizado. Entonces, eso, ojeen eso siempre, porque ahí básicamente pues ustedes encuentran las aplicaciones dedicadas para cada tipo de problemas que están allí en el libro. Pues bien, entonces ahora les voy a proyectar las diapositivas. Vamos a empezar con la teoría. Este capítulo sí tiene, como ya no estamos viendo nada más que aplicar el equilibrio a lo de cuerpos rígidos, pues entonces en realidad este capítulo es más ejercicios que otra cosa. Entonces la teoría en realidad la voy a pasar en casi nada, y pues enseguida empezamos con los problemas. Problemas hoy, problemas el jueves. El martes ya empezaríamos con equilibrio de cuerpos rígidos en tres dimensiones. Y pues si falta tiempo, aunque no creo porque estamos bastante bien, pues les voy a grabar una sesión. Yo les dije que iba a grabar unos problemas de terminar el problema que empezamos la clase pasada, eso ya lo grabé, sino que lo subí ayer en la noche y todavía no les comparto el enlace, pero ahí ya tengo el enlace de eso de allí. Enseguida, después de la clase, les pongo el sitio web. ¿Sí? Bien, en todo caso, con el deber pues que les voy a mandar del capítulo 3 ahí también van a complementar bastante lo de los problemas. ¿Sí? Bien, entonces, empecemos. Este es un poco el contenido que vamos a ver. Vamos a hablar desde diagrama de cuerpo libre, reacciones y soportes en conexiones de estructuras de dos dimensiones. Sí, eso es bien importante. Ya vienen unas cuestiones gráficas, teóricas, bastante interesantes. Vamos a hablar de qué son reacciones indeterminadas, estáticamente indeterminadas. ¿Sí? Vamos a hablar del equilibrio esperemos alcanzar el equilibrio de un cuerpo sometido a dos fuerzas, aunque lo más probable es que eso ya lo veamos la siguiente clase. Pero bueno, en todo caso, vamos a hablar de estos tópicos y vamos a hacer unos tres problemas del tema. Bien, empezamos entonces. Entonces, como ya saben, pues un cuerpo rígido en equilibrio estático, pues es simplemente cuando las fuerzas externas y los momentos están balanceados, es decir, que la sumatoria de todos estos da igual a cero. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que la suma de estas fuerzas y la suma de estos momentos no va a impartir ningún tipo de movimiento, ni de traslación ni de rotación, es decir, está en reposo o está
movimiento uniforme, ¿sí? Movimiento uniforme. Bien, entonces las únicas condiciones necesarias para obtener este equilibrio estático sobre un cuerpo es que las resultantes de la fuerza y del par, ocasionado por las cargas externas de un sistema, sea equivalente a cero. Entonces aquí se lo ha colocado de forma vectorial, pero básicamente quiere decir que la sumatoria en X igual a cero, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, sumatoria de fuerzas en Z igual a cero. Entonces aquí lo han puesto como un vector, ¿sí? Luego, los momentos igual, ¿sí? Los momentos igual. Entonces recordemos que los momentos en forma vectorial pues no son nada más que, bueno, con respecto a un punto, los momentos con respecto a un punto no son nada más pues que la distancia a una fuerza aplicada, ¿verdad? Medida ese punto cero por dicha fuerza. ¿Sí? Entonces resolviendo esas ecuaciones pues no, en componentes, pues nos sale que momentos en X, Y y Z también tienen que ser iguales a cero. Bien, entonces, el diagrama de cuerpo libre. En la lección pasada, pues bueno, no les pregunté sobre el diagrama de cuerpo libre, no en la lección, pero sí les hablé del diagrama de cuerpo libre en el capítulo anterior, en el capítulo de partículas, y ahí se refería al diagrama de cuerpo libre como el, el diagrama donde se representan todas las fuerzas que actúan sobre una partícula, ¿sí? Pues aquí ya se lo define como el diagrama de equilibrio estático, donde en cambio se identifican todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Sí, a pesar de que igual se llama diagrama de cuerpo libre, pues pero en el capítulo anterior lo definían como partícula y ahora sí lo definen como cuerpo, pues, ¿no? Bien, entonces criterios en general, pues que tienen que tener con respecto a un diagrama de cuerpo libre, pues es que usualmente el cuerpo en estudio, pues no, primero que hay que identificarlo, ¿verdad? Y se lo tiene que separar del suelo. Sí, es más, antes de olvidarme, se las comparto justo ahora mismo. eh, a ver, de una vez. Me están preguntando por las diapositivas. Entonces, de una vez las voy a subir aquí al Teams, en el canal general, en archivos, material de clase. Ahí ahorita mismo las voy a subir, para no olvidarlo. Ya está subido ya. Sí, ya están subidas, por si acaso. Bueno, bien, les decía, se tienen que indicar los puntos de aplicación, porque usualmente en el diagrama de cuerpo libre de la partícula, allí se ponían todas las fuerzas pues, que actuaban sobre la partícula, ¿verdad? Aquí ya es importante el punto de aplicación de las fuerzas, pues además de su magnitud y dirección, ¿sí? Y pues se tiene que incluir el peso. A ver, muchos de los casos, muchos de los problemas de estudio no se pone el peso, pero eso se avisa, ¿verdad? Se dice que el peso es despreciable, o qué sé yo. Pero en todo caso, el peso también se tiene que considerar y se tiene que poner donde corresponde, pues que es que pasa por el centroide, pues, del cuerpo. Bien, luego también se indica el punto de aplicación y se asume una dirección para las fuerzas que no se conocen. Entonces, ¿cuáles son esas fuerzas que no se conocen? Pues la de los apoyos. ¿Sí? Inicialmente no se conocen las fuerzas de los apoyos. Entonces, justamente aquí se habla, estas usualmente consisten en las reacciones entre el suelo, ¿verdad? Y los cuerpos. Y pues usualmente
se va a asumir una dirección de esa flecha que sabemos que se opone al movimiento que va a tener el cuerpo rígido, o que tendría, porque en realidad está en equilibrio, pero es el movimiento relativo que podría tener este, este cuerpo, ¿sí? Y también se van a colocar las distancias, ¿sí? Las dimensiones necesarias para poder calcular los momentos de las fuerzas. Y bueno, pues aquí tenemos este ejemplo donde tenemos el problema original, ¿verdad? Luego tenemos pues las cargas ya colocadas como con sus flechas y sus puntos de aplicación, ¿verdad? Como por ejemplo esta carga ya de 23.5 kilonewton que ya se lo ha llevado a términos de fuerza, ya no está en términos de masa, como está aquí arriba. Luego el peso se lo ha colocado aquí como 9.81 kilonewton, ¿sí? Y pues se ha reemplazado aquí las reacciones, se han reemplazado los apoyos por las reacciones y luego se han colocado las distancias pues eh, necesarias, ¿verdad? 2 metros, 4 metros y 1.5 metros. Bien, ahora vamos a hablar de las reacciones. No sé si esto ustedes han visto alguna vez, me imagino que sí, pero eh, a ver, que está incompleta esta tabla. Vamos, les voy a proyectar otra tabla que tengo por aquí. A ver, un segundo. Bien, entonces las reacciones que vamos a obtener cuando nosotros retiramos a un objeto de su apoyo con el suelo, pues van a tener una, según el tipo de apoyo o conexión, pues van a tener un cierto número de incógnitas, es decir, las flechas que tenemos que colocar en, en reemplazo de dicha separación, de dicha desconexión. ¿Sí? Van a tener una cantidad específica y luego van a tener una dirección específica. Puede ser alguno de los ejes o puede ser quizás la dirección que lleva la misma conexión. Entonces, por ejemplo, empecemos con los apoyos de aquí de la sección uno. Pues aquí está dividido como apoyos de rodillos o patines, ¿sí? En el primer caso, el tipo balancín y la superficie sin fricción. Entonces, esto de aquí, ¿cómo se tiene que entender para poder saber que tiene tantas incógnitas? Pues en las restricciones de movimiento que genera esto de aquí. Entonces, por ejemplo, es súper fácil entenderlo con lo de los rodillos, con este de aquí. Y bueno, rodillos o patín. Esto de aquí tiene ruedas, ¿verdad? Entonces, esto de aquí me permite moverme, ¿sí? Moverme en estos dos, en esta dirección, en la dirección X. Entonces allí yo no tengo restricción de movimiento. Es libre de moverse alrededor del eje X. ¿Sí? Luego tenemos aquí esta rótula o esa bisagra, pues. Y eso de allí me permite a mí rotar libremente alrededor de ese eje. Entonces no tengo restricción, es libre de rotar, no tengo restricción en cuanto a los momentos que se puedan generar. Estamos ahora en dos dimensiones, ¿sí? No consideramos el Z. Entonces tenemos solamente el plano XY y podemos girar alrededor de ese plano, ¿sí? Es decir, que no hay restricción de momento. Lo que no podemos hacer es movernos en Y,
¿sí? Esa es la restricción que tenemos. En este caso en particular nos podemos movernos hacia abajo. Entonces estamos bloqueados en Y, ¿sí? Y eso es debido al suelo, pues, ¿no? ¿Sí? Eso es debido al suelo. Entonces yo no puedo hacer este movimiento, entonces estoy con básicamente una fuerza, ¿verdad?, de reacción hacia arriba, que es la que el suelo generaría sobre este tipo de apoyo, ¿verdad? Y es en una línea de acción conocida. Es decir, no habría que sacar componentes ni nada de esa reacción porque ya conocemos que está para arriba. ¿Sí? Entonces, este es uno de los apoyos más utilizados, ¿de acuerdo? Luego tenemos el cable corto o el eslabón corto, ¿sí? Donde tenemos también solamente una reacción, ¿sí? Con una incógnita y va a estar en la línea de acción del eslabón corto o del cable corto. De acuerdo, esa va a ser su línea de acción. ¿Sí? Esto se lo considera eh, como que si solo tuviese una reacción. Porque, a ver, aquí lo que se hace es simplemente. Porque ustedes pueden decir, pues yo estoy aquí, yo aquí estoy restringido en X y Y, ¿verdad? Eso se podría decir. Y acá también, pues, estoy restringido en X y Y y hasta quizás haya una restricción de momento, pero no, pues, como se asume que es un eslabón súper cortito, entonces en realidad se lo considera que solo tiene una incógnita a lo largo con dirección a lo largo de ese eslabón corto, ¿sí? O cable corto. Bien, luego hablemos de el perno sin fricción, ¿verdad? Sobre una ranura o el collarín sobre una barra sin fricción. Entonces, primero que la línea de acción de la barra o de la ranura pues tiene que ser conocida. ¿Sí? Esto tiene que estar definido por algún ángulo, por componentes, ¿verdad? Pero esto es una línea conocida. Y luego, como esto de aquí tiene rótula, ¿verdad? Ah, aquí también hay rótula, ¿verdad? Entonces eso permite pues que no haya restricción de momento, ¿sí? Como esto tiene rótula, pues primero no hay restricción de momento, ¿sí? Y lo que ocurre aquí es que yo tengo libertad de moverme a lo largo de la barra o de la ranura, pero mi única restricción es perpendicular justamente a esa, esa barra o ranura. Entonces, la dirección de mi restricción, ¿verdad? O de no, sí, claro, la dirección de mi restricción es conocida, está a 90 grados con respecto a la guía, que puede ser una barra o que puede ser una ranura, ¿sí? Bien, entonces hasta ahora hemos visto solo los que tienen una incógnita, ¿de acuerdo? Ahora veamos estos de aquí que ya tienen más incógnitas. Bien, tenemos el perno sin fricción, ¿sí? Y superficie rugosa. No es lo mismo que superficie rugosa de aquí que el de superficie sin fricción. El de superficie sin fricción nos deja movernos en X, entonces ahí no hay restricción. Sin embargo, la superficie rugosa, además de que nos genera una reacción en Y, como no me puedo mover hacia los lados, pues también me va a generar una reacción en X, ¿sí? Aquí está, ¿sí ven? También se la puede poner en términos de un ángulo, ¿verdad? La resultante. Bien, luego hablemos de la articulación o bisagra o el perno sin fricción, ¿sí? Ah, este de aquí como tiene una rótula, aquí está claro que me va a permitir el movimiento rotacional, es decir, no tengo restricción del momento, la única restricción que tengo es en X y en Y, ¿sí? Y aquí también se asume de que, a ver, no es una rótula, pero obviamente por el apoyo redondeado, esto me va a permitir igual girar, ¿sí? Entonces no tengo restricción en cuanto al movimiento giratorio, ¿de acuerdo? Entonces se me generan dos reacciones,
¿sí? O bueno, o se puede poner así como la resultante y un ángulo. Y luego tenemos el apoyo fijo, o el apoyo empotrado también se le dice. ¿Sí? Entonces este apoyo empotrado obviamente no me deja ni moverme en Y, ni moverme en X, y de paso no me deja rotar. No me deja. Entonces aquí yo genero básicamente, sí, alfa es una incógnita. Es una incógnita también, ¿sí? Por eso da lo mismo ponerlo en términos de resultantes y ángulo que en términos de componente, porque en realidad no conozco ninguna de las dos en cada caso, ¿sí? Bueno, sí, bueno, ya cuando empezamos a resolver sobre todo estructuras, ¿sí? Allí pues vamos a ver que usualmente esas reacciones llevan la dirección de los elementos de las estructuras, ¿sí? Así ocurre naturalmente. Pero bueno, para este caso, en estos casos, pues simplemente habría que calcular esos valores, ¿verdad? Bueno, entonces aquí en el último caso de apoyo fijo, pues ahí tenemos las tres reacciones posibles en el plano. En el plano, estamos en el plano ahora. Sí, ya cuando empecemos a 3D, pues ahí tenemos 6 reacciones básicamente. Bien, bien. Entonces, hablemos ahora sí en particular ya al equilibrio de cuerpos rígidos en dos dimensiones. Entonces, cuando estemos trabajando en dos dimensiones, pues básicamente vamos a tener eh, que la sumatoria de fuerzas a ver, esto está, claro, aquí, a, a ver, pues obviamente como no estamos trabajando con la tercera dimensión, pues entonces estamos hablando de que momentos en X, momentos en Y, igual a cero, momentos en Z e igual a un momento sub cero. El momento en Z es el que nosotros usamos en realidad porque para yo tener un momento en Z, ¿verdad? Saliendo del pizarrón o de la pantalla, yo tengo que estar haciendo ese giro en el plano XY y ese es el plano con el que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, básicamente el que tenemos nosotros es el momento en Z, que vamos a decir que es igual a un momento sub cero, solo por facilidad, ¿de acuerdo? Pero estamos trabajando en realidad, nuestros momentos tienen esa dirección Z. Eso sí, si tienen esa dirección Z, pero obviamente están trabajando en el plano XY. Bien, y sumatoria de fuerzas en Z igual a cero, eso de ahí es básicamente lo que no vamos a utilizar, ¿sí? Esta sí. Bien, entonces las ecuaciones de equilibrio se van al final la que vamos a utilizar pues es simplemente que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a cero, la sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, la sumatoria de momentos en un punto A, ¿sí? En un punto A cualquiera de la estructura, ¿sí? Del plano donde está la estructura o el cuerpo, va a ser igual a cero, ¿ya? Bien, las tres ecuaciones pueden ser resueltas para no más de tres incógnitas. Eso es importante. Eso es importante. ¿Sí? Si su problema tiene más de tres incógnitas, no puede ser resuelto. ¿Sí? ¿Y quién me genera las incógnitas? Los apoyos. Los apoyos me generan las incógnitas. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que los problemas nunca tienen dos apoyos con más de dos restricciones cada uno. O sea, la suma de las restricciones de los apoyos no puede ser mayor que 3. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos un apoyo con dos restricciones, ¿verdad? Y aquí tenemos un apoyo con una restricción. Y se acabó. No necesitamos nosotros, o no debemos nosotros, colocar más apoyos, ¿sí? Con más tipos de restricciones. Si yo quisiera poner un tercer apoyo, los tres apoyos deberían de tener solo una restricción, ¿sí?
Y aún así, yo creo que se podría volver estáticamente indeterminado, porque digamos que yo pongo un tercer apoyo aquí de rodillas y este lo convierto de rodillas. Entonces tengo este para arriba y como no tengo cargas en X porque salen igual a cero, yo voy a tener que solo las componentes verticales de estas fuerzas van a ser iguales a las tres componentes verticales de arriba. Pero me quedo ahí con dos ecuaciones porque la de X ya no me sirve para nada. ¿Sí? Entonces, igual se vuelve estáticamente determinado. Entonces, lo que les digo es, los problemas que tienen aquí tienen que tener cuidado con... A ver, si ustedes van a generar un problema, porque es que uno cuando diseña, pues básicamente plantea un problema. Sí, plantea un problema y pues trata de resolverlo. Entonces los apoyos es crítico, pues y lo de los apoyos está aplicado pues en ingeniería pues ya en construcciones reales, ¿no? Ustedes si ven los puentes, estas vigas apoyadas sobre las columnas en los pasos a desniveles, no sé si se han dado cuenta, pero o sea, al menos si son de concreto, esas vigas están apoyadas solamente sobre las columnas. Sí, no sé si alguna vez se han dado cuenta, pero están simplemente apoyadas. Y es por el hecho de que si estuviesen empotradas, sí, pues van a generar una reacción de más que no la necesito, simplemente está apoyada ahí. ¿Sí? Ya luego van a ver en mecánica de sólidos, los que tengan que ver mecánica de sólidos, como al final sí se pueden resolver los problemas estáticamente determinados, pero la estática no los resuelve, como dice su nombre. Sí, bien. A ver, lo que dice aquí también es que esas ecuaciones no se pueden aumentar o sea, no se pueden crear ecuaciones adicionales, ¿verdad? Pero sí pueden ser reemplazadas por otras. Sí, aquí un ejemplo es que aquí se va a utilizar solo la sumatoria de fuerzas en X. Sí, es válido, ¿verdad? Pero luego se hacen momentos diferentes con dos puntos diferentes. Sí, es válido también. Pero no hemos cambiado la cantidad de ecuaciones. Hemos cambiado una ecuación por otra, ¿verdad? Hemos dejado de hacer sumatoria de fuerzas en Y por escoger el momento, sumatoria de momentos con respecto a otro punto. ¿Sí? Bien, entonces hablemos de casos estáticamente determinados. Eh, el primero, por ejemplo, el del dibujo A. Sí, bueno, es que aquí hay tres veces A, pero bueno, el de este primer A que acabo de encerrar. Ese, aquí justamente lo que les digo, aquí tenemos dos apoyos con dos restricciones. Eso me va a generar cuatro reacciones. ¿Sí? Entonces tengo más incógnitas que ecuaciones. No es estáticamente, se define como estáticamente indeterminado. ¿Sí? Luego tengo esto que se llama parcialmente restringido, donde tengo menos, aquí solo tengo una reacción y una reacción. Entonces aquí tengo menos incógnitas que ecuaciones. ¿Sí? Y aquí está el caso que yo les decía. ¿Sí? Tres reacciones. ¿Sí? Tres reacciones. Eso lo que me va a dar es que el número de incógnitas y ecuaciones son iguales, ¿verdad? Pero están incorrectamente o impropiamente restringidos. ¿Sí? O sea, esto está mal diseñado, básicamente. ¿Sí? Esto está mal diseñado porque aquí la sumatoria de fuerzas en X igual cero no me va a resolver absolutamente nada. Básicamente. ¿Sí? Y bueno, estos son los tres casos donde tenemos problemas estáticamente indeterminados. Cuando tenemos más incógnitas ecuaciones, cuando tenemos menos incógnitas ecuaciones, ¿sí? O cuando son iguales las incógnitas con las ecuaciones, pero no están bien esas restricciones, están mal colocadas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. Bien, entonces ya vamos con los problemas. A ver, espera un ratito para compartirles el cuaderno.
Bien, ahora creo que ya se ve el cuaderno, ¿verdad? A ver, entonces, empecemos por este primer problema. Tenemos una grúa fija. Este es parecido al que ya habíamos puesto en el ejemplo, ¿no? Pero vamos a resolverlo esta vez. Entonces tenemos una grúa fija que tiene una masa de 1000 kilogramos. Esa es la masa de la grúa. Entonces vamos a ver aquí qué tenemos. Masa de la grúa va a ser igual a 1000 kilogramos. Eso parece que fuera un momento. Vamos a ponerlo como masa. Grúa. Tiene 1000 kilogramos y se utiliza para levantar una caja de 2400. Entonces más masa de la caja es igual a 2400 kilogramos. La grúa se mantiene en su lugar por medio de un perno A, de un perno en A. Es decir, aquí tenemos un perno, ¿sí? Y un balancín en B. Entonces ahí ya podemos imaginarnos qué tipo de restricciones vamos a tener. Pues en A vamos a tener dos restricciones y en B solo vamos a tener una. ¿Sí? Determine las componentes de las reacciones A y B. ¿De acuerdo? Entonces, eh, mis incógnitas, in- ay, incógnitas son A y B. ¿Sí? Reacciones. Eso es lo que hay que encontrar. Bien, entonces voy a hacer un diagrama pequeñito, que es el que ya teníamos, ¿verdad? Ya lo voy a... Ahí tenemos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el peso, ¿verdad? Ya lo voy a poner en términos de pesos, ¿verdad? Esto sale el peso este de aquí, el peso de la grúa. Y este sería el peso de la caja. El peso de la grúa es nada más multiplicar 1000 kilogramos por 9.81. 9.81. Esto es metros sobre segundo cuadrado. Casi se me olvida eso. Y el de la caja, pues es lo mismo. Este será 2400 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Masa por gravedad. Entonces ahí el W este aquí me sale 9.81 en kilonewton, ¿verdad? Y el de la caja sale 23.5 kilonewton. ¿De acuerdo? Entonces esos son los que tenemos aquí. Los voy a poner de una vez. 23.5 kilonewton. Y aquí 9.81 kilonewton. Bien, aquí vamos a tener una reacción en X y una reacción en Y. Bien, ¿por qué asumirlo así? Al final nosotros lo asumimos como queramos. Y si nos sale el signo cambiado, pues quiere decir que asumimos mal nada más. Pero si uno puede encontrarle la lógica directamente a la reacción, ¿verdad? Al por qué escoger en tal dirección, pues es mejor todavía. Y pues aquí, ¿cuál es la lógica? Pues que todo este brazo que está aquí, ¿sí? El movimiento que va a querer hacer es hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo. Pues, y entonces, entonces quiere caer eso de ahí, ¿verdad? Eso de ahí quiere caer.
Sí, al querer caer, pues yo voy a tener, bueno, aquí probablemente la fuerza en X no salga para para el otro sentido, ¿verdad? No salga para la derecha, pero bueno, esto de aquí, no, como no quiere que se caiga, pues me va a hacer una fuerza para arriba. Y este para la derecha también. Lo más probable es que aquí nos haga que el X es para acá. Puede ser, ahí vemos. En todo caso, lo hemos asumido todo hacia la derecha y todo hacia arriba. Sí, hagan las asunciones si están en el mismo eje, ¿verdad? Como es el caso de A, B, de A y B, perdón. Háganlas en la misma dirección, ¿verdad? Para que no se confundan. Exactamente. Me están preguntando si las reacciones solo se toman en cuenta en la base y dentro de la estructura no. Es verdad, sí, en la estructura no. La estructura está en equilibrio como tal. ¿Sí? La estructura está en equilibrio. A ver, las reacciones no son nada más que la acción del suelo, ¿sí? O de la base, como quien dice, dónde está montada la estructura o el cuerpo rígido, son las reacciones sobre la estructura. ¿Sí? Porque, a ver, la estructura no es que está flotando en el espacio y por eso está estática. No es el caso. Está estática, ¿sí? Además de que básicamente está estática porque está agarrada de algo, ¿sí? Entonces, yo separo de ese algo, que en este caso es esa pared, ¿sí? Pero tengo que poner las fuerzas allí que me generan esa pared contra esa estructura. ¿Para qué? Porque esas fuerzas son parte del reposo, son parte de lo que la tienen en reposo a la estructura, ¿sí? Entonces, al final son parte, esas reacciones son parte de mis fuerzas externas, porque son fuerzas externas esas reacciones, no son fuerzas internas, son las fuerzas que hacen el suelo contra mi estructura, en este caso, contra mi grúa. ¿Sí? Entonces las tengo que colocar allí porque al final mi sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero, pero tengo que considerar esas fuerzas. ¿Sí? Tengo que considerar esas fuerzas, es importante. Entonces no estamos analizando todavía fuerzas internas, que serían la de los miembros estructurales, en este caso de ese brazo. No, ahora no nos interesa, estamos trabajando con fuerzas internas, externas, perdón, externas. Entonces nos interesan las reacciones. Y las reacciones actúan en puntos, en este caso conocidos, ¿verdad? De la estructura, ¿sí? Pero, como les digo, se comportan como fuerzas externas. No nos interesa el interior de la estructura para nada ahora. Para nada, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos las distancias. 1.5 metros. Tenemos aquí 2 metros. Y aquí tenemos... ¿Cuánto es de aquí? 4 metros. 4 metros. Ahí, ahora sí ya tenemos todo planteado. Entonces, bien, este es el primer paso siempre de la solución, pues no plantear el diagrama de cuerpo libre. Es lo importante, ¿verdad? Aquí ya tenemos que poner todo en términos de fuerza, entonces por eso hemos calculado pues ya el peso y el peso también de la caja. ¿Sí? Bien, entonces, como les digo, estamos asumiendo pues lo que les decía de la dirección de las fuerzas. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo empezamos resolviendo esto de aquí? Miren, casi siempre ustedes deben atacar esa reacción o ese apoyo donde tienen las dos reacciones. ¿Sí? Es decir, tienen que de alguna forma, bueno, más fácil, tienen que hacer sumatoria de momentos donde tienen las dos reacciones. ¿Sí?
tienen que hacer sumatoria de momentos donde tienen las dos reacciones, es decir, en A en este caso. Y de ese modo, si yo hago sumatoria de fuerzas aquí en A, yo estoy eliminando dos incógnitas. ¿Sí? Yo estoy eliminando dos incógnitas a la vez y no las voy a considerar en la ecuación. Y lo que yo estaría planteando es una ecuación de momentos en términos de B, que está haciendo momentos con respecto al punto A, que está, tendría una ecuación, esa misma ecuación estaría en términos de esta carga que conozco y de esta carga que conozco. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a plantear la sumatoria de momentos en A igual a 0. Y aquí es súper importante que ustedes escojan un sentido para el positivo de esa, de esta, este, de esta sumatoria. Entonces, yo por facilidad voy a hacer que el momento que haga B sea positivo. Entonces, para que ese momento sea positivo con respecto a, tiene que girar en sentido antihorario. ¿Sí? Entonces, este de aquí es mi planteamiento. Entonces, vamos a tener B, ¿sí? Que la vamos a multiplicar por su brazo de palanca con respecto a, y que sería la distancia perpendicular. ¿Sí? La distancia, en este caso vertical, desde B hasta A, que es 1.5 metros. Entonces aquí ponemos 1.5 metros. Luego tenemos que, ¿qué otra fuerza está haciendo momento? Esta de aquí, ¿a qué distancia? A 2, ¿verdad? Desde el punto A. Entonces, esa de allí, como gira en sentido horario, pues esa tiene que ser menos 9.81 kilonewton multiplicada por 2 metros. ¿Cuál más tenemos? Tenemos esta de aquí. Esa también es negativo y esa está haciendo momento a una distancia de 2 más 4, de 6. Entonces es negativo menos 23.5 kilonewton por 6 metros. Y eso va a ser igual a 0. Si despejamos B, B sale más, si sale positivo, quiere decir que asumimos bien la dirección. Si sale 107.1 kilonewton. Y ya hemos calculado la primera reacción. Sí, a ver, han escrito aquí en el Teams. Ah, ya no. Bien, a ver, entonces, seguimos. Bueno, entonces continuamos ahora con A. Podemos ir a A, y aquí lo interesante es que si es sencillo esto observarlo, ¿qué fuerzas tenemos nomás en X? En X tenemos B, ¿verdad? B es de dirección conocida, porque cuando tenemos solo una reacción, ¿verdad? Va a ser pues, en el caso del balancín, ¿verdad? Y de los rodillos, pues va a ser perpendicular a la superficie, ¿verdad? Eso sí estaba claro, porque yo nada más les hablé de una sola reacción, pero siempre va a estar pues perpendicular a la superficie, ¿no? Por eso la habíamos colocado en la dirección X directamente. Sí, no es que va a estar, ojo, cuando tienen una sola reacción, y es el caso de rodillos, ustedes no van a tener eso, jamás, ¿de acuerdo? Es perpendicular a la superficie. Teníamos una dirección así, acuérdense cuando era un cable corto o algo así. Sí, pero una vez le digo que la, cuando hablamos, casi siempre se usa rodillos y articulados, ¿sí? Entonces, tipo A y tipo B, como están aquí, ¿verdad? Entonces, eso es lo más típico en los problemas. Bueno, entonces, si yo planteo una sumatoria de fuerzas en X igual a 0, puedo decir que mi positivo es, qué sé yo, hacia la derecha. Entonces, según este planteamiento que tengo aquí, yo lo que tengo es B más la reacción de A en X y no tengo nada más. Eso es igual a 0. Entonces, esto ya lo había calculado, ¿verdad? Pero a mí me interesa esto de aquí, entonces yo tengo que A de X va a ser igual a menos B. ¿Sí? Entonces, esto me sale menos 107.1 kilonewton. ¿Qué quiere decir ese menos? ¿Sí? Este menos lo único que quiere decir es que en realidad a X es igual
a 107.1 kilonewton, pero es en esta dirección. Eso quiere decir, y este más que está aquí, yo no lo he puesto aquí, quiere decir que B es igual a 107.1 kilonewton en esta dirección. Entonces, esta en realidad son las respuestas. Porque, si bien yo he definido un más, yo he definido un menos, es relativo completamente eso de ahí, ¿verdad? Usted pudo haber dicho que su positivo era para la izquierda y su negativo era para la derecha. Entonces es importante que cuando usted defina la magnitud de la componente de la reacción o de la reacción, pues usted ponga una flecha indicando pues en qué sentido está, porque así ya no deja esto lugar a dudas, ¿sí? A ver, ahí, bien, sí, bien, entonces ya hemos encontrado la reacción en X en A y la reacción B completamente. Y hemos planteado dos ecuaciones, una de momento y una de fuerzas en X. La siguiente ecuación que faltaría, ¿sí? Es la de sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a asumir positivo para arriba. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos, pues, para arriba tenemos a Y, ¿verdad? A Y. Para abajo tenemos 9.81 y 23.5. ¿Sí? Entonces tengo menos 9.81 kilonewton menos 23.5 kilonewton, y esto va a ser igual a 0. Entonces sumamos estas dos, pues, y esa nos va a dar igual a Y. ¿Sí? AY es igual a más 33.3 kilonewton. Eso quiere decir que en realidad mi respuesta es AY va a ser igual a 33.3 kilonewton hacia arriba. ¿Sí? Entonces yo podría definir a de estas dos formas. Yo ya sé que va para la izquierda, ¿verdad? Entonces yo puedo también definirlo, ¿sí? Como A y el ángulo alfa. ¿Sí? Entonces este alfa, si ustedes utilizan las componentes, pues les va a salir que es igual a 102.2 kilonewton. ¿Sí? Medido, a ver, perdón, está medido desde, lo he medido desde aquí. ¿Sí? Es decir, a ver, un segundito. Me he equivocado. Leí mal las respuestas. ¿Qué hice? ¿Por qué sale el mouse así? A ver, un segundo. Bien, a ver, entonces, claro, el ángulo está medido desde aquí, ¿sí? Y ese alfa es 17.3 grados, ¿sí? Esa es la respuesta. Entonces, A en realidad va a ser igual a 112.2 kilonewton. Esa es la resultante, y el ángulo, pues lo medimos así y sería 17.3 grados, ¿sí? Esta es la otra forma de presentar la respuesta. Yo honestamente jamás utilizo esto de aquí, porque en sólidos no lo utilizamos así. En sólidos, y que yo doy sólidos antes que estáticos, ¿no? Entonces, en sólidos usualmente me dan a mí las componentes y con eso me basta. Entonces, lo mismo para ustedes, ¿ah? Si, si, si les he de pedir componentes de una reacción, pues serán las componentes. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Yo creo que esto es bastante sencillo de comprender, siempre y cuando nosotros hagamos el análisis, pues, por ahora, ¿verdad? De estos cuerpos como un todo, ¿verdad? Como un todo. Lo único que en verdad hay que considerar
es la posición de las fuerzas. Eso es lo crítico, la posición de las fuerzas. Sí, la posición de las fuerzas es lo crítico. Bien, entonces vamos a hacer más problemas. Sí, vamos a hacer este de aquí. A ver. Bien, a ver. Entonces, vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos un carrito, ¿sí? De carga que se encuentra en reposo sobre un carril que forma un ángulo de 25 grados con respecto a la vertical. ¿Sí? Entonces, miren, aquí está. Aquí está el ángulo. Sí, y esto está en reposo, esto está quieto, esto no está cayendo ni nada, está agarrado por este lado, eso sí. Fíjense, aquí está agarrado hacia arriba. Si el peso total del carro y su carga es de 5.500 libras. ¿Sí? 5.500 libras. ¿Sí? Y este actúa sobre un punto que se encuentra a 30 pulgadas con respecto al carril, es decir, a esta distancia que está aquí. En esa línea, en ese punto, está concentrado el peso. Y pues está también equidistante a los dos ejes, a este eje y a este eje. ¿Sí? Entonces ahí está nuestro punto donde está actuando el peso. Si el carro se sostiene por medio de un cable que está unido a este punto, o que está unido a este carro en un punto que se encuentra a 24 pulgadas, ¿sí? Del inicio del carril. Es este que está aquí, ¿sí ven? O sea, aquí hay 24 pulgadas. ¿Sí? Hay que determinar la tensión del cable y la reacción en cada par de ruedas. ¿Sí? Entonces aquí lo que tenemos en realidad son tres puntos de apoyo o tres conexiones del carrito con lo que lo está sosteniendo de no caerse o de no venirse abajo. ¿Sí? ¿Cuáles son esos puntos de apoyo o de conexiones? Pues uno es el del cable. ¿Sí? Uno es el del cable. Otro es el del apoyo de una rueda. ¿Sí? Y el tercero pues es el del apoyo de la otra rueda. Entonces voy a aprovechar esta imagen para pues escribir justamente esas fuerzas, para hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Entonces, no puedo borrar todo. No, a ver, ya. Entonces, vamos a hacer aquí, voy a aprovechar esta imagen para no perder tanto el tiempo dibujando. ¿Sí? Entonces voy a hacer aquí el diagrama de cuerpo libre. Bien, mi peso hacia dónde está. Está para acá. Es decir, yo puedo, por facilidad, yo puedo hacer esto. Yo puedo descomponer el peso en dos componentes, ¿sí? Una perpendicular a la superficie inclinada y la otra paralela a la superficie inclinada, ¿sí? Luego yo tengo aquí mi tensión, que es la que me interesa calcular, una de las que me interesa calcular, ¿sí? Y también lo otro que me interesa calcular es la reacción en la primera rueda, ¿sí? Reacción 1, que como les digo, como es un rodillo, básicamente es una rueda, la reacción tiene que ser perpendicular a la superficie. Y luego aquí tenemos la otra. ¿Sí? Entonces, ese sería mi diagrama de cuerpo libre. Bien, ahora el peso era de 5.500 libras. ¿Sí? Entonces, me interesa de todas formas descomponer este peso, porque aquí no voy a trabajar con componentes X y Y, o bueno, podemos decir que son componentes X y Y o no. Pero lo que sí, a ver, vamos a ver, si saben que mejor por facilidad, vamos a decir justamente eso, ¿sí? Que tenemos Y para acá
y X para acá. Entonces ahí sí. Ya vamos a descomponer el peso en dos componentes. Bien, entonces el peso en X y vamos a tener el peso en Y. ¿Sí? A ver, ¿dónde tenemos nuestro ángulo? Nuestro ángulo está justamente aquí. Voy a dibujarlo con otro color. Aquí está nuestro ángulo de 25, ¿sí? Para que sepan pues con qué función trigonométrica sacamos cada componente. Bien, entonces tendríamos más 5500 por coseno de 25 y esto me va a dar 4980 libras. ¿Sí? Esa es la componente en X. Le pongo el más. ¿Ya? Luego la componente en Y, yo sé que sale negativa porque está hacia abajo, pues como quien dice. Entonces, esa componente sale igual a menos 5500 y ese voy a usar el seno de 25. Yo le doy el menos de una vez porque ya sabemos que está en esa dirección, ¿verdad? Porque es el peso. Y esto sale igual a menos 2320 libras. ¿Sí? Ahí ya tenemos las componentes del peso. Entonces, este sería menos, o como ya tengo la flecha, aquí como ya tengo la flecha no hace falta que le pongamos el, ¿qué pasó aquí? Aquí tengo 2320 y aquí tengo 4980. Ya, ahora sí, ahí ya tengo todo el problema planteado. ¿Sí? Ahí sí está todo el problema planteado. Bien, pues ahora tenemos que plantear ecuaciones de equilibrio. Entonces, lo que yo les decía es que había que tratar de eliminar, de ser posible, en la primera ecuación, dos incógnitas para solamente trabajar con una. Entonces, ¿qué les parece si yo considero un punto aquí, justo donde yo puse el origen? Yo pongo mi punto A. ¿Sí? Entonces, allí, si se fijan, yo puedo hacer sumatoria de momentos con respecto a ese punto y ni T ni R1 me van a hacer momentos. ¿Sí? Las únicas que me van a hacer momentos, ¿cuáles son? Son, a ver, vamos a ver bien, ¿quién está haciendo momento y quién no? El El peso, peso en y R2. no, ¿saben qué? Lo que pasa es que, fíjense, aquí tengo 24, que es donde está actuando el punto A también. ¿Sí? Es el punto A. Pero aquí no es la misma línea donde está actuando el peso de este de aquí. Entonces aquí, aunque no se note, porque lo he dibujado así un poco, aquí tengo una distancia. ¿Sí? Entonces aquí las que me están haciendo momento son las dos componentes del, del peso. ¿Sí? Las dos componentes del peso están haciendo momento. La componente esta de aquí, la 2320, está haciendo momento a esta distancia. ¿Sí? Y esta componente de aquí está haciendo momento a esta distancia que dibuja aquí en verde, que no es nada más que 30 menos el 24, es decir, 6 pulgadas. ¿Sí? Pero estas dos componentes están haciendo momento. Y luego R2 está haciendo momento a 50. ¿Sí? Sí, sí está claro eso de allí, porque no están en la misma línea de acción. Yo he puesto este origen A por facilidad, lo he puesto en la misma línea de la tensión. ¿Sí? Para facilitar pues que eliminar aquí esta y esta de aquí en la primera sumatoria de momentos. Entonces, dicho eso, hacemos sumatoria de momentos en A igual a 0 y vamos a decir que es positivo en sentido antihorario. Entonces, ¿qué tenemos aquí?
tenemos el R2, ¿verdad? R2 por 50, ¿sí? Por 50. Tenemos el 2320 por el 25 negativo, menos 2320 por 25. Y luego este también es antihorario, el 4920, menos 4980. 4980 por 6. Y esto va a ser igual a 0. Ahí estamos bien. Entonces, R2, a ver, sale, este es menos, pasa al otro lado más, sale positivo. ¿Sí? Entonces esto sale igual a 1758 libras positivo, ¿verdad? Es decir, que en realidad mi respuesta es R2 igual 1758 libras en esa dirección. ¿Sí? Este es el resultado ya adecuado, porque recordemos que lo del signo es relativo. Bien. Está claro hasta aquí. Yo creo que esto no hay pierde aquí. Es bastante sencillo de comprender. Sí, una vez que se hace bien el análisis gráfico, obviamente. Bien, ahora. ¿Qué más podemos hacer aquí? ¿Qué otra ecuación podemos plantear aquí? Profe, disculpe, una pregunta. ¿Cómo es que el 4980 también en ese momento, por lo Voy que a, pasaba por la línea de acción? no, a ver, no, el 4980 pasa por G. ¿Sí? Entonces, ¿Ya? lo voy a dibujar aquí para que, voy a hacerle un zoom a esto. Y lo voy a poner también en posición horizontal. Ahí está el carrito, ¿verdad? Entonces la tensión está para acá. Y en la tensión, en la misma línea de la tensión, yo he puesto A. ¿Sí? Pero el peso, esa línea de tensión está a 24 pulgadas con respecto a la base. ¿Sí? 24 pulgadas. Pero el peso está a 30 pulgadas. Es decir, su línea de acción está más arriba. Entonces, si yo lo descompongo el peso, ¿sí? Aquí está el 4980 y aquí está el 2320. Entonces, yo tengo que este peso de aquí está haciendo momento. ¿Sí? 4980 y esto es 6 pulgadas. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Ya, listo. Bien, entonces, a ver, ¿qué otro artificio podemos hacer aquí? Porque todavía nos queda hallar R1 y R2. ¿Sí? R1 y R2 nos queda. Entonces, podemos hacer sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Porque ya tenemos una reacción, tenemos el peso y tenemos el R1, entonces no tengo más incógnitas. Tendría que sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a decir que positivo es para arriba. Bueno, positivo para arriba, pero en realidad el positivo es... Bueno, no, pues sí, sería para allá, ¿verdad? Ahí es positivo, porque está inclinado mi Y. No sé si está claro eso de ahí. ¿Sí? También podrían hacer sumatoria de momentos. Podrían hacer sumatoria de momentos en un punto B, aquí por ejemplo, donde está encima de la rueda B. Aquí se imaginan un punto B, y entonces esta de aquí ya no hace momento, ni la tensión tampoco haría momentos. Entonces ahí el que hace momentos son las componentes del peso, ¿verdad? Y R1. Entonces ya pues tienen el peso y tienen R1, pues sacan R1. Pero aquí vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y con esta dirección positiva.
Entonces, en esa dirección positiva yo tengo R1, ¿sí? También tengo R2 y ahí le tengo que quitar los 2320. Esto es igual a 0. Entonces, R1, que es la que me interesa, va a ser igual a 2320 menos R2. Y R2 es 2320 menos R2 es 1758. ¿Sí? Entonces R1 sale positivo y sale 562. ¿Sí? 562. Es decir, R1 va a ser igual a 562 en esta dirección también. O sea, en la dirección de las Y. ¿De acuerdo? Ahí ya tenemos ya las dos reacciones. Las dos reacciones tenemos allí, pero falta la tensión. Entonces, recordemos que nuestro X está así inclinado. Ese es nuestro X. Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas en X igual a 0, vamos a decir que este justamente es el positivo en esta dirección. Entonces, tendríamos hacia abajo, hacia la derecha. Aquí visualicemos esto inclinado, ¿verdad? Así, aquí. Aquí tenemos 4980 y lo otro que tenemos en esa dirección es la tensión. ¿Sí? Entonces, al final lo que yo tengo por esta sumatoria es más 4980 libras menos T, ¿sí? Igual a 0. Entonces T igual a más 4980 libras. ¿De acuerdo? Es decir, que la dirección que estaba asumida de T originalmente estaba muy bien, que es hacia arriba, inclinado. Entonces T va a ser igual a 4980 en esta dirección. ¿Sí? Sí, está claro. A ver, aquí lo importante es que ustedes aprecien el problema, ¿sí? Inclinándose con la superficie. Y allí saquen las componentes. ¿Sí? Una en dirección de la superficie y la otra perpendicular. Entonces ahí sería su X y su Y ahí ya el problema se hace horizontal y es mucho más fácil de entender. ¿Sí? Y es importante, y puede ser hasta tonto lo que les voy a decir, pero el peso, por favor. El peso tiene que ir siempre hacia abajo. ¿Sí? Y no hacia abajo cuando ustedes ya voltean la superficie, no. El peso es hacia abajo como sea que le den el diagrama. ¿De acuerdo? Por eso hemos podido descomponer el peso. Porque el peso no coincide de forma perpendicular con la superficie. ¿Sí? Entonces el peso al final resulta en componentes. ¿Sí? Solo allí. Dicen, la reacción de A no debería estar incluida en los 107. No entendí esa pregunta que me hizo Víctor. Y me preguntan también si No, consideré... profe, ese era del ejercicio anterior, sí. Ah, ya, ¿qué preguntaré exactamente de aquí? Es que en la primera sumatoria de momentos que usted hizo, según yo, ese B que le había salido, eh, no, es que yo pensaba que era el de A, ahí me No, confundí, pues vi mal. es que Ya, estamos pues. haciendo momentos en A, entonces eliminamos las dos componentes de A. Sí, y luego Sebastián me preguntó si tomaba como positivo en sentido antihorario en la sumatoria de momentos. Sí, aquí estoy tomando, mira, aquí estoy tomando antihorario positivo, ¿sí? De todas formas, el considerarlo positivo, antihorario u horario, pues simplemente me cambiaría el signo, pues y quiere decir que asumiste pues al revés. Bueno, no, de hecho no cambiaría nada, solo cambiaría el signo relativo entre los momentos, pero al final como estás despejando, pues entonces igual te queda el signo que tiene que ser, ¿sí? Sí, si tú asumiste la dirección de la carga al revés, ahí sí te sale el signo cambiado. Bien, a ver, vamos a hacer otro problema.
Sí, vamos a hacer otro problema. Todavía hay tiempo, creo. Bien, este lo voy a tratar de hacer más rápido para que... Este no esté inclinado, o sea, aquí es más fácil de entender. Bien, entonces, tenemos un marco aquí en la figura que sostiene una parte del techo de un pequeño edificio, ¿sí? Entonces el techo es AC, ese es el techo, ¿ya? Ese es el techo, AC. Tenemos un elemento estructural que funciona como columna básicamente, que es el elemento DE. ¿Sí? Elemento DE, ese es el que funciona como columna. DE. El techito es de A hasta C. Sí, está agarrado por un cable que tiene una tensión, ¿verdad? A lo largo del cable de 150 kilonewton. Sí, la tensión es a lo largo de todo el cable, o sea que acá también tenemos esa tensión. ¿Sí? 150 kilonewton. ¿Sí? Determine la reacción en el extremo fijo E. Extremo fijo. ¿Sí? Extremo fijo. Bien, ya con eso nos han dado una pista. Si es un extremo fijo, eso quiere decir que tenemos los tres tipos de restricción. ¿Sí? Eso quiere decir, tenemos los tres tipos de restricción aparentemente. ¿Sí? Entonces hagamos el diagrama de cuerpo libre, porque aquí tenemos dos puntos de anclaje en realidad. Tenemos el punto S justamente allí, pero también tenemos el punto F. Ese también es un punto de anclaje. Entonces voy a colocar aquí las reacciones. ¿Sí? Entonces se dibuja el diagrama de cuerpo libre del marco junto con el cable. De ambas cosas hay que hacer. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar aquí. Tenemos una reacción EY. Tenemos una reacción EX. Y aparte, vamos a tener un momento en E. Entonces, yo les diría siempre que el momento, en la convención de signos, pues me dice que el momento antihorario es el positivo. Eso está claro, ¿verdad? Está claro el por qué es positivo el momento antihorario, por la ley de la mano derecha. Ahí el dedo sale de la pizarra, del monitor. Entonces, ese es el positivo de las zetas, ¿de acuerdo? Entonces, es por convención nada más. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra carga tenemos aquí? En este extremo F, ¿qué va a ocurrir? Esto es un cable. ¿Sí? Entonces, vamos a los apoyos para que vean qué tipo de apoyo es. ¿Dónde está? Sí, y bueno, no. A ver, creo que este justo no está un cable aquí para darles un ejemplo. ¿Sí? Pero básicamente es del tipo de apoyo de una fuerza con línea de acción conocida. ¿Sí? Ese es el caso que tenemos con los cables. Entonces, tenemos el caso en que como sabemos esa tensión, ¿verdad? Ya sabemos cuál es la fuerza que pasa por ese cable. Entonces aquí lo que vamos a tener a lo largo de este cable es, en esta dirección vamos a tener los 150 kilonewton. ¿Sí? Eso lo que hace es no convertir a esto en incógnita, porque si tuviésemos otra incógnita ahí en F, pues ya no lo podemos resolver, porque ya tenemos aquí tres incógnitas, ¿verdad? Y solo tenemos la posibilidad de resolver hasta tres incógnitas. ¿Sí? Entonces, la reacción en el extremo fijo E está representada con las componentes de la fuerza X, EY y el momento par ME. Las otras fuerzas que actúan sobre el diagrama de cuerpo libre son las cuatro cargas, ¿sí? De 20 kilonewton y la fuerza de 150 kilonewton ejercida en el extremo F del cable. ¿Sí? Bien, entonces vamos a plantear el equilibrio de este problema. A ver, aquí tenemos distancias. Bueno, esto es 6 metros, por si acaso. Esto es 6 metros. ¿Qué otras distancias tenemos? Ya tenemos el 4.5 metros y creo que no necesito nada más. Bien, entonces, DF.
DF, vamos a sacar esa longitud DF, porque verán, vamos a utilizar funciones trigonométricas, pero utilizando los valores que están aquí, pues no los catetos. Me faltaría sacar cuánto mide DF, porque es la hipotenusa, literal. Tenemos 6 para acá, 4.5 para acá, entonces DF va a ser igual a 4.5 al cuadrado más 6 al cuadrado, raíz de F sale igual a 7.5 metros. ¿Sí? Es decir, aquí tengo 7.5 metros. ¿Ya? Bien, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque es que yo tengo que descomponer este 150. ¿Sí? Y ya sabemos que está en esa dirección F. Entonces, para yo sacar la componente X del 150, ¿sí? Yo necesito utilizar... a ver, primero voy a plantear el equilibrio. A ver, cierto, me había equivocado. Vamos a ver. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Sí? Vamos a poner el positivo para acá. ¿Y qué tengo actuando allí? Tengo el X, ¿verdad? ¿Sí? Pero también tengo la componente X justamente de ese 150, ¿verdad? Que estaría hacia la derecha. Estaría para acá. ¿Ya? Entonces, esa componente en X, si se fijan, primero que va a ser positiva porque la estoy asumiendo para la derecha, ¿verdad? Va a ser igual a más, y ahí saco el 4.5, que sería el adyacente, ¿verdad? El vertical, el horizontal, perdón, dividido para la hipotenusa, 7.5, y eso va a ser igual a 105, y eso multiplicado por 150 kilonewton, eso de ahí ya lo igualo a 0. Entonces, X, primero que me sale negativo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que asumí mal la dirección, 90 kilonewton, es decir que X es igual a 90 kilonewton hacia la izquierda, ¿sí? Esa es la primera reacción, ¿de acuerdo? He usado trigonometría aquí nada más, y esto es una función. Esto es coseno del ángulo, asumiendo de que este es el ángulo. Yo tengo el adyacente sobre la hipotenusa, ¿sí? Adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Una regla de 3 nomás ahí. Bien, ¿qué más tengo? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a asumir el positivo hacia arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí primero EY, que lo he asumido hacia arriba. Entonces, EY menos 4 veces esta carga de 20 kilonewton. 4 veces por 20 kilonewton. Negativo porque está para abajo. Y luego tengo la componente en Y de esto de aquí, ¿sí? Que está hacia abajo, entonces también tengo que asumir la negativa, pues. Y ese va a ser igual, ahí voy a usar el seno, ¿verdad? Que sería el opuesto sobre la hipotenusa, sería 6, 7.5 sobre 7.5 por el 150. Y esto va a ser igual a 0. Si despejo EY, ahí me sale positivo y me sale igual a 200 kilonewton. ¿Sí? Eso quiere decir que EY sale 200 kilonewton hacia arriba. Sí, es importante lo de la dirección. No me basta a mí con el signo. Me tienen que poner la dirección porque el signo sale según cuál es su positivo, cuál es su negativo. Pero la dirección es una sola. Bien, de aquí, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más hay que calcular aquí? Falta el momento, ¿verdad? El momento con respecto a E. Entonces aquí, como ya tenemos... Una duda, Dígame. una duda. Las reacciones que ocurren en C no afectan en nada En el punto nada, E. en nada, en nada. Ok. Estamos aquí nosotros estudiando esto como un todo, ¿verdad? Y este todo, que incluye el cable, ojo, está amarrado solo en E y en F. Entonces nosotros desmontamos esto del suelo. Y esas cargas son externas. Lo que ocurre en C es interno, es lo que me une a mí AC con DE. Si yo quisiera estudiar justamente eso de allí, yo tendría que retirar AC de DE y ahí se me generan fuerzas internas. Sí, porque las fuerzas internas son las que me unen a elementos estructurales, de la misma estructura. ¿Sí?
pero aquí estamos analizando a esta Ok, estructura como un todo. Entonces me interesa solo lo que ocurre entre el suelo y la estructura. ¿Sí? ok, listo, gracias. Listo. Sí, no se compliquen, no tienen para qué destruir la estructura por ahora, la consideran como un todo. ¿Sí? Bien, entonces lo único que me falta aquí es hallar el momento. Sumatoria de momentos en E igual a cero. Vamos a asumir el positivo antihorario. Entonces, ¿quién está haciendo aquí momentos? Esto no hace momentos. Y luego, esto de aquí tampoco está haciendo momentos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién tampoco hace momentos? No me hace momentos la componente X de la fuerza en F, ¿verdad? Fx no hace momentos. Los únicos que hacen momentos son Fy, ¿verdad? Y las cuatro cargas que tenemos aquí, todas a distancias diferentes. Entonces, todos los momentos que me hacen estas cargas, las de 20, son positivos, porque me generan un movimiento antihorario, y el que hace F de Y, ¿sí? que es hacia abajo, ese es negativo. Entonces, yo lo que tengo sería, empecemos por la más lejana, ¿sí? Sería 20 kilonewton sería 1.8 por 4, 7.2 metros, la más lejana. Luego tenemos 20 por, ya no voy a poner aquí unidades por facilidad, 5.4, más 20 por 3.6, más 20 por 1.8, ¿sí? Luego tenemos la componente Y de la fuerza, ¿verdad? Que está hacia abajo, entonces hace momento negativo, ese era 6, 7.5, ¿verdad? De 150 por el brazo de palanca, que serían 4.5 metros. ¿Sí? 4.5 metros. Y luego tenemos el momento en E, que también lo asumimos antihorario, entonces lo ponemos positivo aquí. Y ahí sí, igual a 0, y este es el que hay que despejar. Entonces si lo despejamos, sale positivo, quiere decir que asumimos bien la dirección, y sale igual a 180 kilonewton por metro. ¿Sí? Lo único que quiere decir ese signo es que hemos asumido bien la dirección, entonces esto es 180 kilonewton metro en sentido antihorario. ¿Sí? Ahí tenemos las reacciones. Importante, los cables atados a algún punto, ¿sí? Como en este caso, es el caso donde tenemos una reacción con sentido conocido. Y el sentido es el del cable. Entonces, en realidad lo que hemos hecho aquí, al sacar las componentes X y Y de esa reacción y utilizar, ¿sí? Este cable como que si fuese un triángulo, ¿verdad? Lo único que estamos haciendo aquí literal es sacar un producto punto y proyectar esa fuerza F sobre las componentes del cable, ¿sí? Sino que lo hemos hecho simplemente aplicando trigonometría, ¿verdad? Pero si habláramos en términos de mecánica vectorial, lo que hemos hecho es un producto punto entre esa fuerza, ¿verdad? Que es la que queremos proyectar, ¿sí? Bueno, no, sería el producto punto, sería primero, sería la dirección del cable por la fuerza. ¿Sí? Es una proyección esto de aquí, nada más. ¿De acuerdo? Entonces es básicamente álgebra vectorial pues aplicada, pero obviamente no lo hemos hecho como tal, sino que hemos hecho con las componentes, ¿verdad? Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Bueno, este, ese era el último problema, de hecho, que tenía planificado para ahora. Ya la siguiente clase, pues Profe, ya, sí, dígame. sí, o sea, me confundí un poco para eliminar alguna fuerza, ¿no? Aquí tomo todos los momentos. A ver, no le entendí, perdone. O sea, es que en el ejercicio anterior usted cogió como que un punto ideal para eliminar fuerzas, Sí, o sea, los aquí, momentos que no aquí, tenía. aquí empezamos por a ver, verá, en este caso en particular nosotros tenemos en el mismo punto tres reacciones, ¿verdad?
Yo pude haber empezado, es verdad, yo pude haber empezado calculando el momento en el punto E, que era una de mis incógnitas, ¿sí? Que era una de mis incógnitas. Pero en este caso en particular el orden daba lo mismo. Porque yo no, mis mismas reacciones que tengo que calcular están justamente en ese punto. ¿Ya? Entonces, en este caso en particular, daba lo mismo por donde yo empezara. Daba exactamente lo mismo por donde yo empezara. En este caso en particular, es verdad, usualmente donde tenemos esas dos reacciones, nosotros calcularíamos el momento. Y fíjese, esta ecuación de momento, que justamente es en ese punto, porque aparte de que yo he calculado el momento en este punto E, no es solo porque me dio la gana y voy a eliminar X y Y de ese punto E, X y Y. No, esos ya los tenía calculados, sin embargo, ahí me están pidiendo justamente el momento allí. Es parte de las incógnitas. Entonces, justo en este caso en particular, yo podía haber empezado con sumatoria de fuerzas en X como lo hice, porque es que en realidad aquí las únicas componentes en X eran las que me hacían F y las que me hacían en E. ¿Sí? Entonces nada más tenía que sumarlas, ¿verdad? Pues y ahí es que yo obtuve este resultado de aquí. ¿Sí? Sumarlas e igualarlas a cero. ¿Sí? Ahora, si usted empezaba por el momento, daba lo mismo. ¿Sí? Usted llegaba a este resultado, ¿verdad? Hubiese llegado a ese resultado, pero ese resultado, ¿sí? No le iba a servir para resolver cualquiera de las otras dos sumatorias, porque el resultado que estamos obteniendo aquí es directamente el momento. En los otros casos nosotros hacíamos momento con respecto a un punto, pero para despejar alguna fuerza. ¿Sí? Aquí no. Aquí directamente nos están pidiendo ese momento porque ese momento es una incógnita. ¿Estamos de acuerdo? Para que entiendan la diferencia entre entre los problemas que vimos antes y este de aquí. Aquí el momento es una incógnita. Entonces, al ser sumatoria de momentos, donde está involucrado ese momento, no me va a servir de mucho porque el momento ya es una incógnita. Entonces, por eso no se empezó por allí. ¿Me hubiese dado el mismo resultado? Sí, pero no me hubiese servido para calcular algo más, como sí me sirvió en los otros literales, en los otros ejercicios. ¿Sí? No sé si respondí Sí, su pero pregunta. Bien. Bueno, entonces ya son las 9, ya terminamos. Estamos bien con el orden, porque no, este capítulo de aquí, no sé por qué en el contenido del curso tengo que revisarlo, nos pide demasiadas horas, pero estamos bien, estamos bastante bien con el tiempo. Entonces, a ver, les repito, yo les voy a mandar un deber del capítulo anterior para que practiquen para la lección. La lección va a ser el día jueves de la semana que viene, no de esta semana. Sino ya les dije, es el 2 de julio. Sí, 2 de julio. Bueno, igual yo les voy a hacer un anuncio. Y ese mismo 2 de julio es el día que les recojo el deber, pero obviamente les recojo hasta la noche, ¿sí? Y nada, no sé si se dieron cuenta, pero ya estaban calificadas las lecciones. ¿Sí? ¿Les parece si después de la clase del jueves, que también empezamos 7:30, hacemos revisión de esas lecciones? O no sé si alguien tiene tiempo ahora y quiere revisar su lección, pues se queda ahora. ¿De acuerdo? En todo caso, bueno, pues la clase ya ha terminado, ¿sí? profesor, buenos días. Yo tengo una consulta. Sí, En la lección ya está calificada la número 6, que era la pregunta número 6, que se la subió después, ¿no? sí, ya estaba No, calificado, ya está calificado todo. por lo que en el sitio aparece dos enlaces, la lección y el enlace de la número 6. Entonces en la número 6 no hay ninguna calificación, No, solamente... es verdad, sí, es que en calificaciones solo me deja poner A ver, ya voy a ver, ya voy a entrar al sitio para que vean. En todo caso, lo que voy a hacer es subirles un Excel ya mismo,
Sí, donde tengo las notas ahí están, tengo los componentes separados, ¿sí? Entonces ahí ven cuánto tienen uno y cuánto tienen otro, Oh, ya listo. ¿sí? Pero ya están los dos. Es que no sé, ahorita que me dice ya voy a revisar cómo lo puse en el sitio web, porque según yo solo tenía un espacio para poner nota, entonces puse toda la nota allí. A ver, déjame chequear esto. Bueno, ahorita voy a terminar la grabación de esto, ¿cierto?